conversar con nosotros de esta historia ya no está disponible, que desde el título ya es un título juguetón como los textos que están aquí incluidos, ¿no? Que también tienen mucho del carácter humorístico que siempre has tenido, pero también del afán de provocar, ¿no? ¿Cómo te sentiste reencontrándote con estos textos? Pues, Es una buena palabra reencontrarse porque realmente había textos que eran de 2010 más o menos. O sea que algunos textos tienen 13 años y hay otros que los escribí semanas antes de entregar el libro a la editorial. Es decir, que recorren casi más de una década de mi vida. Entonces sí, hubo como un reencuentro con ese que estaba empezando a escribir para periodismo, por ejemplo, ¿no? Ese que empezaba a escribir columnas para los sábados. Algunas de los primeros textos eran columnas que salían en Perfil, en la página de escritores, los sábados. Después hay textos en época de pandemia y después hay textos súper actuales, ¿no? Pero encontrarme con esos textos de mi tiempo, primeros tiempos de incursionando en el periodismo, fue muy interesante porque me di cuenta de algo que para mí es crucial, que es que no existen los géneros menores. Es decir, no es menos prestigioso ni menos importante una columna escrita para el diario, para el periódico, que un capítulo de una novela, por ejemplo. Me di cuenta de que yo le ponía la misma cantidad de pirotecnia verbal, de intensidad, de dedicación a un texto que iba a salir el sábado en el diario, que a un poema mío, o un cuento, o un fragmento de novela. Entonces, creo que ese reencuentro me gratificó mucho, ver que estaba respetando a esos lectores. ¿sigues pensando lo mismo? Por ejemplo, hay varios textos que a lo mejor ya no piensas lo mismo, que están bien escritos, funcionan, pero pienso totalmente distinto. No sé si te sucedió. Sí, hay cosas en las que sin duda cambié un poco, ¿no? Sí, no sé, yo creo que, por ejemplo, siempre con el diario del lunes es más fácil de ver las cosas, pero la angustia esa que se nota en los textos sobre la cuarentena, si uno pudiera tener el diario del lunes, ahí podría haber dicho a ese que está escribiendo, no te preocupes que esto va a pasar, pero en el momento parecía realmente algo en lo que estábamos sumergidos para siempre, ¿no? Parecía que había cambiado el mundo para siempre, ¿no? Entonces, creo que sí, que cambian las circunstancias, digamos, van cambiando las circunstancias, pero noto una misma subjetividad, ¿no? Hay una misma subjetividad, una mirada similar de un tipo que va envejeciendo, porque hay un texto ahí que se llama El que nada, ¿no? Que es cuando empecé a nadar a los 50 años y estaba un poco revisando qué significaba cumplir 50 años, cómo es ir, como que te vaya cambiando el cuerpo y cuáles van siendo los cambios de roles en tu vida, cuidando hijos y cuidando padres, ¿no? Un momento bastante significativo en la vida. Entonces, es como hay una mirada constante, pero de un tipo que se va moviendo, se va moviendo en el tiempo. ¿Entiendes? O este ejercicio de columna, de crónica o artículo, como una suerte de laboratorio. Te lo pregunto porque varios de los textos tienen un tono ficcional, e incluso cuando escribes unos en primera persona, en fin, ¿no? O sea, los utilizamos también como una especie de laboratorio de los cuentos o de la novela que en este momento estamos trabajando. Sí, sí, muchos por ahí son gérmenes de algo más largo, como unas primeras semillas de algo. Y sí, es buena palabra laboratorio. Yo creo que sí, que hay algo ahí en la escritura que siempre uno está en estado experimental, ¿no? Siempre uno está en estado experimental. No es que uno está, digamos, digamos, a veces haciendo experimentos y después sentándose a hacer la cosa seria, digamos. Todo es experimental y estas columnas lo que me permitían era de pronto ir para lugares un poco inesperados.
porque sí, muchas veces esa urgencia me llevaba a cierto grado de improvisación, si se quiere, o de velocidad, que me liberaba un poco de mí mismo, me liberaba de mis obsesiones, de mis trabas, ¿no? Era ir para adelante con el texto, para adelante con la imaginación, para adelante con el lenguaje, a ver para dónde me está llevando la aventura del lenguaje. Y entonces sí, sin duda había algo ahí de laboratorio y, y estoy pensando si algún texto de esos creció después. Bueno, hay algunas propuestas para hacer cosas audiovisuales con algunos de los textos, pero todavía no cojaron lo suficiente como para mencionarlas demasiado. Pero sí hay como semillas así de historias más largas ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en el que escribo sobre el sueño, sobre la intimidad que se genera en el sueño. Ese bien podría ser también alguno de tus cuentos, ¿no? Sí, totalmente. Qué bueno que menciones ese texto. Es sobre lo que pasa a las parejas cuando duermen, ¿no? Como que en realidad hay mucho más intimidad en dormir junto a alguien que en tener una relación sexual, ¿no? Como si fuera ahí se baja la guardia por completo y uno confía plenamente en el otro al dormirse al lado. Y sí, y era como una especie de estudio de cómo duerme un personaje con distintas parejas, ¿no? Eh, sí, totalmente. Eso podría ser un cuento más largo o también podría ser eso que es, en el sentido de que me gusta mucho cómo funciona la brevedad de los textos porque se expande en la cabeza del lector. Entonces, la idea de que vos, por ejemplo, te imaginaste la posibilidad de un cuento más largo con ese texto, a mí eso me fascina porque me interesa mucho la parte literaria que es sugerir un juego desde la escritura que el lector de alguna manera termina de jugar y termina de inventar, digamos, ¿no? Entonces yo sugiero algo, pero el lector lo inventa. Y entonces me gusta mucho que te haya suscitado la posibilidad de un cuento más largo, porque creo que de eso se trata al fin y al cabo la literatura. Es un juego de ida y vuelta entre autor y lector, y es un juego, bueno, es un juego indiferido, ¿no? Yo escribo en mi soledad y después el lector o la lectora leen en su soledad, pero hay un juego propuesto y una especie de pacto, ¿ya? Lo que llaman el pacto de lectura, ¿no? ¿Cuáles de tus obsesiones se mantienen a lo largo de tu trabajo como escritor y de cuáles reniegas? Esas. Creo que tengo una obsesión con el tiempo, con el paso del tiempo, con lograr mostrar el paso del tiempo. Me gusta mucho mostrar los cambios en las costumbres, los cambios en las ciudades, los cambios en lo que suscitan los cambios en la tecnología, eh, no sé, hasta en la ropa, en el surgimiento de las redes sociales. O sea, toda esa transformación en el tiempo me resulta muy fascinante y creo que es una obsesión mía. ¿Y de qué reniego? Eh, y a veces un poco la temática sexual veo que me lleva a un lugar como que ya visité, digamos, y que ya lo dije, y entonces no sé cuánto seguir machacando con eso. A medida que pasa el tiempo me va como dando más y más pudor todo, ¿no? Entonces, no sé, pero creo que va a seguir siendo un tema que siempre me interese para escribir, más allá del pudor que me da. ¿Qué dice la sexualidad del ser humano, de una sociedad, para que sea uno de tus temas satélites? Y creo que se pone de manifiesto muchísimas cosas ahí que tienen una raíz muy profunda con lo humano, porque primero es como una parte muy animal, ¿no? Eh, por más de que el ser humano parece estar volviéndose cada vez más cerebral, y ahora hasta estamos logrando hacer casi réplicas cerebrales, ¿no? Con
con la inteligencia artificial. De todas formas, el ser humano sigue naciendo pequeñito, eh, analfabeto, necesita un montón de cuidados y prenderse al pecho materno, y entonces toda esa necesidad de cuidado y de afecto de los seres humanos, sin el cual nadie puede sobrevivir, ¿no? Eh, Provoca después toda una cantidad de comportamientos en la vida de un adulto, digamos, o de una persona que va creciendo, ¿no? Que es ir vinculándose con alguien, con distintas personas y tener eh, vínculos afectivos, ¿no? Físicos afectivos. Entonces, eso no se va, digamos, hasta que no seamos cerebros adentro de un frasco, mientras tengamos cuerpo, va a existir la sexualidad. Y, y la sexualidad provoca una cantidad de elementos narrativos, para decirlo de una forma, y por eso es que me interesan, ¿no? Eh, y una cantidad de diferencias súper múltiples y diversas entre las personas, ¿no? Viste que a veces ves que un amigo, por ejemplo, con una novia que tenía, era una persona y con una segunda novia o pareja es otro tipo, ¿no? Entonces, eso claramente cada pareja es un universo, se están jugando ahí una cantidad de variables y de cosas riquísimas para la escritura. Y entonces, eso es muy narrativo, ¿no? Digo, esos amigos que se enamoran de una chica que hace roller, que sale a patinar, y ya los ves como a los 45, 50 que se ponen los rollers y decís, este tipo se va a matar, ¿no? Porque la chica lo lleva a patinar y está haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, hay algo en la vulnerabilidad del ser humano con respecto a lo sexual, ¿no? Y al deseo, sobre todo. Los seres humanos se meten en situaciones vulnerables, un poco peligrosas, a veces se exponen mucho por el deseo. Y eso me da una mezcla de ternura y de risa, y me parece siempre interesante para contarlo, ¿no? Con la tecnología también, ¿no? Hay un texto que es muy ácido, ¿no? Incisivo sobre las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Dice que las redes nos terminan atrapando, no es porque estemos más comunicados, sino porque en realidad nos terminan atrapando. ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo percibes el tema de las redes sociales? Y también ¿qué tanto te interesa la inteligencia artificial para tu mismo oficio, ¿no? Para escribir. Sí, ese es un texto que dice que creíamos que la red de redes era una red de hiperconexión y en general era una red donde quedamos atrapados como un pescadito, dice, ¿no? Mm. Creo que sí, que estamos bastante atrapados en esa red. Lo percibo con interés y un poco preocupado también porque a veces noto ciertos rasgos así de adicción, ¿no? A las redes y estar metido ahí y ver lo que dice la gente, lo que hace la gente, ¿no? Eh, y creo que el error es empezar a considerar que nuestra identidad está ahí. Eso me parece que es a veces lo más preocupante, ¿no? Eh, la idea de una construcción de una identidad digital, eh, y que confundamos esa identidad con nuestra, que eso sea toda la realidad, digamos, ¿no? Porque tenemos una existencia analógica nosotros, ¿no? Y entonces la gente construye esas identidades con sus mejores fotos, con sus mejores opiniones, ¿no? Usan las redes sociales como una especie de vitrina donde muestran su mejor lado. Y me interesa que la literatura vaya por detrás de eso y muestre la espalda de Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que no mostraste? ¿Qué es lo que te daría vergüenza poner en tus redes sociales? ¿Qué opinión no dirías ahí? No digo que la literatura tenga que hacer eso, digo que la literatura puede hacer eso y es muy buena para hacer eso. Y es la manera en que el ser humano se vuelve.
cobra volumen, porque si no somos todos planos, somos todos este plano, un plano de la pantalla así, con lo que mostramos y no tenemos espalda. La literatura tiene que ir a esa espalda, porque si no, da cuenta de un ser humano completamente eh, convertido en ceros y unos, en bits, ¿no? Y de la inteligencia artificial, que Ah, que te interesaba como sí. herramienta de trabajo. Eh, no tanto como herramienta de trabajo, sino como, por ahora, una posibilidad así lúdica, como de juego, ¿no? Intenté hacer cosas como, por ejemplo, pedirle al chat GPT que me explique, por ejemplo, cómo atarse los cordones, pero en tono bíblico, por ejemplo. Y lo hace muy bien, porque ya tiene ingresado todo, digamos, el tono de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero le pedís que escriba un soneto o escriba a la manera de García Márquez, etcétera, no le sale, por ahora. Acaba de nacer esto. Entonces la pregunta ¿es lícito que metamos nuestra obra ahí para que el robot nos imite? ¿Es peligroso? ¿Hasta qué punto nos puede llegar a imitar? ¿No? Si le vamos pidiendo, bueno, ahora escribí un capítulo al estilo de tal, donde sucede tal cosa. Lo interesante del chat GPT es que nunca tenés que quedarte con la primera respuesta que te da. Te tenés que repreguntar y pedir que sea más específico y lo va haciendo cada vez mejor. Entonces, la verdad es que yo no tengo una respuesta. Me parece que por un lado me da curiosidad, por otro lado me da un poco de miedo que nos suplanten muchas cosas. De todas formas, creo que la escritura, cuando es buena, tiene muchos aspectos orgánicos, para decirlo de una manera, eh, que son difíciles de reproducir para un robot. Y no sé bien, no sé exactamente cómo explicarlo, pero creo que un robot haría un estilo más planchado y uniforme, la inteligencia artificial, y un humano es más inconstante, es un poquito más impredecible, eh, porque los textos están escritos desde un cuerpo húmedo, digamos, un cuerpo desde la sangre, digamos, desde nuestros cuerpos blandos y duros, digamos, y son para el otro cuerpo los textos. Y entonces el robot, no sé, al no tener cuerpo, no sé cuánto va a poder la inteligencia artificial reproducir exactamente un texto conmovedor. Yo siento que, por ejemplo, la inteligencia artificial no me podría insultar. Eh, Digo, si el insulto viene de un robot, de una computadora, eso no es un insulto, no. Entonces la literatura trabaja en ese lugar, de afectar al otro, con emoción, con risa, con angustia, con empatía, incluso con vergüenza, con erotismo. El texto literario funciona en ese plano de provocarle desde el cuerpo del personaje al cuerpo del lector algo. No sé si el robot va a lograr hacer eso, porque no tiene cuerpo, pero es una pregunta, no lo sé. Ya por último, Pedro, ¿qué te, ¿qué te pareció ya cerrando con lo que comentabas de la película de Uruguaya? ¿Qué te pareció la película? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo te sentiste en este campo? La verdad que esta segunda vez que me adaptan una novela al cine me sentí muy bien, mucho mejor que la primera. La primera, a los 28 años, fue un poco más traumática, porque yo no había entendido todavía que una adaptación es una transformación y que hay que cambiar el libro, digamos. Con Una noche con Sabrina Lab no lo viví así, lo viví, digamos, como algo, entendiendo eso, me costó entenderlo. Me llevó bastante tiempo entender que un director tiene que inevitablemente transformar una novela porque la está adaptando, ¿no? Y entonces esta vez lo viví con mucho más juego y con más felicidad y participé de una manera más lúdica porque y escribí una canción para la película que suena ahí cuando caen los títulos.
la grabamos con amigos músicos, y entonces fue una colaboración distinta, y me gusta mucho que la película dialogue con el libro, casi te diría que le contesta, porque la uruguaya, el libro tiene un punto de vista muy masculino y la película tiene un punto de vista más femenino porque está hecho además dirigida por Ana García Blaya, directora, ¿no? Entonces pareciera que hablan el libro y la película y eso quizás es lo que más me interesa. Esperamos. ¿Tienes fecha de cuándo Watchbox será, festivales, todo? Ya estuvo dando vuelta por festivales y ahora se estrena en Argentina el 17 de agosto. Esperemos que no tarde en llegar a México. Muchas gracias, Pedro. Te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias a vos, Héctor.